tomar nuestra Biblia, nuestro boletín también. Si alguien necesita, los servidores tienen todavía el sermón impreso. Entonces levanten la mano los que no tienen el sermón, por favor. Nuestra hermana Fabiola está repartiendo. Entonces, queremos que todos lo tengan. Busca o abre tu boletín donde está el pasaje, 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. También está allá en la pantalla y la hermana sigue repartiendo los boletines. Leamos juntos, hermanos, 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Oremos. Señor nuestro, te rogamos hoy por el pan espiritual, por tu palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Háblanos, Señor, danos el pan de esta mañana, te lo pedimos por tu Hijo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Día del Maestro 2022. Hemos celebrado 25 veces el Día del Maestro en esta iglesia, gracias a Dios. En la Biblia se menciona muchas veces a aquellos que tienen el llamado a ser maestros, porque vamos a aclarar desde el principio, hermanos, todos podemos compartir el evangelio, dar el mensaje de salvación, todos debemos hacer eso, pero debemos entender también que no todos hemos sido llamados a la enseñanza particular de un grupo. Dicho de otra manera, no todos tenemos el talento, el don, la vocación, la facilidad de enseñar. Hay grupos en los que tú entras y dices, ¿cómo es que pusieron a este hermanito? Está matando la clase, los está matando de aburrimiento, no sabe, podría estar mejor en otro ministerio. Y la verdad, hermanos, es que si Dios no nos ha llamado, no nos ha dado el don de la enseñanza, hagamos otra cosa. Pero la iglesia necesita maestros. La Biblia menciona a los hombres apartados para la enseñanza. Toda iglesia fuerte se edifica sobre las bases de una enseñanza bíblica sana. Y para que esta enseñanza se dé, debe haber maestros. Estoy en la introducción apenas, hermanos, pero quiero mencionar esto. Una iglesia que no invierte en sus maestros, que no se pone a estudiar, que no pone a sus maestros a estudiar, es una iglesia que va a acabar con enseñanzas garrafales, erróneas, que la Biblia ni siquiera menciona. Tirar a las personas, tener convulsiones, caer la persona y estar temblando en el suelo y dar volteretas en el suelo. De repente soltarse en carcajadas, en risas o en un llanto desesperado sin razón de ser, en un vómito, el vómito famoso de las iglesias, en una serie de enseñanzas demoníacas, producto de no leer la Biblia. Y yo sé que nuestras predicaciones, hermanos, salen al aire y hay gente que practica ese tipo de cosas y que nos está viendo en repetición seguramente. Pero son prácticas que la Biblia no enseña y son prácticas en las que las iglesias o las sectas, estos grupos han caído sencillamente porque no han seguido el mandamiento bíblico de preparar hombres y mujeres para que enseñen al pueblo. Una iglesia que no tiene maestros es una iglesia débil. ¿Qué importancia tiene un maestro en la congregación? ¿Qué lugar le daríamos nosotros al maestro en la congregación? Y probablemente le demos el primer lugar o los primeros lugares. Sin enseñanza bíblica la iglesia se muere.
¿Cae el pastor de la iglesia dentro de la categoría de maestro? Miren, dicho de otra manera, ¿se puede ser pastor sin ser maestro? Lo explico. Una persona puede ser maestro sin la necesidad de ser pastor. Se da. De hecho, es el caso común. Tenemos muchos maestros que no necesariamente tienen que ser pastor. Pero a la inversa no funciona, absolutamente no. Un pastor tiene que saber enseñar. Aquel que se para en el púlpito y dice, no, yo no tengo el don de la enseñanza, o yo no nací para enseñar, no debe estar. Efesios, el libro de Efesios menciona claramente a los evangelistas, a los profetas, a los apóstoles, y al final menciona al pastor maestro, no al pastor y luego al maestro, sino al pastor maestro. Los maestros son importantes. El pastor es importante porque tiene también el puesto de maestro. En el Día del Maestro, hoy 15 de mayo, reconocemos y honramos a los que nos enseñan. Reconocemos y honramos a los que nos enseñan. ¿Sabes tú que el ministerio es muy ingrato, el ministerio de la enseñanza? Usualmente el maestro, e incluso el maestro en nuestras escuelas, es un hombre que se limita a tener su salario. No es como un empresario, como un comerciante, no. El maestro vive de su sueldo, de sus clases que da. Y como la capacidad para dar cierto número de clases es limitada, usualmente su salario también es limitado. Entendamos esto, hermanos. Nosotros como iglesia debemos honrar y reconocer a los que nos enseñan. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a tu maestro y le dijiste, maestro, gracias por la clase, gracias por su clase? ¿Sabes cuánto tiempo invirtió el maestro en preparar su clase? Una buena clase, ¿cuánto tiempo invirtió? ¿Te has acercado para darle un regalito, para darle un apretón de manos, para decirle, maestro, gracias, gracias? Yo sé que en el cielo tiene su recompensa y ciertamente tiene la recompensa en el cielo, pero nosotros deberíamos reconocerles aquí. Primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Habla de los pastores, de los obispos, de los ancianos, que sean tenidos como dignos de doble honor, especialmente si se dedican a la predicación y a la enseñanza. Ahora, hermanos, dicho sea de paso y muy, ya ni tan de paso, muy a propósito, un pastor que no está apoyado en un grupo de maestros, no sé cuántos subieron aquí, 30 o 35, no puede edificar una iglesia fuerte. El pastor que diga, no, yo aquí soy el maestro, yo soy el pastor, y se limite a querer hacerlo todo él, está condenando a la iglesia a ser una iglesia débil, debilucha. Si la iglesia, hermanos, da un pasito adelante y está firme en la doctrina, es gracias a la enseñanza de cada uno de los maestros. Vamos al número 1 ahí en el boletín. La enseñanza es un mandamiento de Dios, entendamos eso. Dios manda que la iglesia invierta en sus maestros. El primer versículo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto es lo que te encargo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A algunos les caemos mal, hermanos, gente que viene de otra iglesia y dice, no, ahí todo es estudiar. La palabra favorita de la iglesia es discipulados, escuela dominical, club bíblico, clase de mujeres, clase de niños, oanza, todo es enseñar. ¿Y dónde dejan al Espíritu Santo? ¿Dónde dejan la inspiración, el mover, el motivar? Y no lo dejamos a un lado, hermanos, y no queremos hacerlo. Pero la verdad es que cuando nosotros dejamos, le negamos a Dios el lugar, dejemos que Dios hable. ¿Cómo dejamos que Dios hable? Leyendo la palabra, estudiando la palabra, enseñando la palabra. Cuando no hacemos eso, cuando dejamos que el hombre o la mujer que está
que se paran aquí al frente y dicen, es que el Señor me dijo, el Señor me reveló. Son frases válidas siempre y cuando las pueda respaldar con la Escritura. El mandamiento es: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia, pero al final dice con doctrina. No con revelación, Dios me dijo, sino con doctrina. La iglesia necesita hombres y mujeres que conozcan la palabra, que conozcan la doctrina y que enseñen. Hermanos, yo estoy convencido de que aquí en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, Dios ha levantado a San Juan Ixtayopan como una antorcha que alumbra. ¿Y cómo es que alumbramos? Nosotros alumbramos enseñando la palabra. Cientos de personas, tal vez miles, se han alumbrado con la enseñanza bíblica de la iglesia de San Juan. Y lo seguiremos haciendo. El compromiso del maestro es ante Dios, todo lo hemos dicho. Dios es el juez supremo. Por eso Pablo empieza como conjurando a Timoteo. Te encarezco delante de Dios, Dios está como testigo. Esto es lo que te ruego, a lo que te comprometo. Predica, enseña, exhorta con paciencia y con doctrina. La materia para enseñar, hermanos, obviamente es la palabra de Dios. Fíjense, el versículo está interesante, Eclesiastés 12:11. Chequen el versículo, Eclesiastés 12:11. Las palabras de los sabios son como aguijones. ¿Vieron esa primera frase? Las palabras de los sabios son como aguijones. ¿Te ha picado alguna abejita? Y a veces, si no tienes cuidado y el aguijón se rompió, qué difícil es sacarlo. Las palabras de los sabios son así, los aguijones se entierran, las palabras de los sabios llegan. Y son también, ahora en cuanto a los maestros, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones. Hincar un clavo es clavar un clavo, meterlo, y especialmente, ustedes saben, hay clavos, vas a la tlapalería, pides clavos, los quiere con cabezas o sin cabeza, dependiendo. Hay clavos que no tienen cabeza y que una vez que los hincas completamente, ¿cómo los sacas? Tienes que dañar la madera para poder sacarlo. Las palabras de los maestros en las congregaciones son como clavos hincados, las palabras dadas por un pastor. Una cosa, hermanos, es la manifestación de sentimientos, la manifestación humana. Fui a una iglesia y pues sí hubo como que revelación, hubo como que el Espíritu Santo se manifestó. Y la verdad es que ese es el cantar de muchas iglesias. Vamos, se nos ocurre este incidente, este otro incidente por allá, alguien se cae, alguien grita, alguien llora y pasó la experiencia. Dios dice de su palabra: el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no pasará. Sécase la hierba. ¿Qué más dice? Marchítase la flor. Pero la palabra de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Siempre la Biblia, una y otra vez, es la palabra, enseña. La buena enseñanza, por cierto, hermano, se hace con paciencia. Si tú eres una persona impaciente, eres un mal maestro. ¿Entendiste eso? Reprende con toda paciencia y doctrina. Si eres una persona impaciente, eres de los que dice: no, a mí no me ponga con los niños, o no me ponga con los adolescentes. Bueno, a mí no me ponga con los matrimonios. Me desesperan, montón de líos. No me ponga con los viejitos. Bueno, entonces, ¿dónde te vamos a poner? En una vitrina donde no te fatigues. El que no tiene paciencia es un mal maestro. Y por eso yo te digo, ve, reconoce a tus maestros, dile: maestro, gracias, y gracias por su paciencia. La buena enseñanza se hace con la doctrina. Dice Hechos 2:42, los apóstoles, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, unánimes ciertamente, perseveraban.
Estoy pensando, hermanos, que a veces a nosotros se nos antojan algunos maestros. Es que yo quiero que mi maestro me haga la clase interesante, que nos cuente historias, que nos cuente chistes, que nos haga reír. Y no estamos peleados con eso. Y un maestro que es capaz de enseñar la sana doctrina y al mismo tiempo hacerlo interesante, condimentarlo con ilustraciones, con historias, mis respetos para ese maestro. Pero si cambiamos la enseñanza sana, la enseñanza de la palabra por historias, viene y nos cuenta fábulas, historias, anécdotas, y la clase la hace bien interesante. Pero no aprendimos nada de Biblia, ahí tenemos a un pésimo maestro, mal maestro. Persevera en la doctrina de los apóstoles. Ahora, la iglesia necesita verdaderos maestros, maestros verdaderos. Fíjate lo que dice el versículo 3 y 5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, no la soportarán, querrán otras cosas, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La queja puede ser esta: es que está muy aburrido allí. Pues sí nos hablan de la Biblia, pero siempre la Biblia, siempre la Biblia. ¿Quieres divertirte? Prende la tele. ¿Quieres cosas divertidas? Ve a oír a un comediante. Pero ¿quieres edificarte con la palabra de Dios? Ve a la iglesia, a una buena iglesia. Porque ocurrirá en los tiempos futuros, y estamos ya en los tiempos futuros de Pablo, dice que llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la sana doctrina, no la sufrirán, no la soportarán, y entonces se van a amontonar maestros, hombres y mujeres que enseñen, y es así como lo van a hacer. Se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias. Aquí está una palabra para el diccionario, para que la consultes en el diccionario. ¿Qué es una concupiscencia? Es el conjunto de deseos pecaminosos, desordenados, que te llevan al pecado. Eso es. Ya estás codeando a tu hermano y diciéndole: a veces eres un concupiscente. ¿Sí, verdad? Deja de andar en tus concupiscencias. Hasta es difícil de pronunciar. Los maestros, y hermanos, últimamente yo he tenido pedidas, llamadas de auxilio de una u otra iglesia, donde dicen: hermano, necesitamos que nos vengan a auxiliar, porque en la iglesia el pastor, o peor aún, la mujer que se dice pastora, se ha extraviado completamente y ha llevado a la iglesia a prácticas que la Biblia jamás menciona, es más, que la Biblia condena. Y hombres, y no solo hombres, mujeres llenos de pecado al frente como maestros, que se han juntado conforme a sus propias concupiscencias y que están apartando a la congregación de la verdad. En estos días a mí me está ocupando el tiempo un caso así, una iglesia completamente extraviada, guiada por una mujer, y les decía yo: no sabemos si vamos a poder rescatar a esa iglesia. Pero en cambio, tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Saben que el maestro está llamado a enseñar? El maestro enseña. El maestro enseña. Cumple con tu labor, cumple con tu ministerio. Hay necesidad de maestros que en verdad lo sean, porque llegará el tiempo en que los alumnos no soportarán la enseñanza sana. Es decir, no la querrán, no les gustará. Lo voy a poner de esta manera, hermanos. Si llega el momento en que tú te aburres de la iglesia de San Juan y dices: no, pues es que ya necesito algo, necesito un cambio. Y la verdad es que a nuestro alrededor hay varias iglesias, muchas iglesias, varias, tal vez una docena de iglesias, Tulyehualco, Tláhuac y nuestros pueblitos de alrededor, donde pueden hacer un culto interesante, llamativo. Ellos dicen: donde el espíritu se mueve. ¿Por qué no nos vamos para allá?
Vente, vamos, acá sí está el Espíritu, acá sí se mueve. Llegará el tiempo en que la gente no querrá escuchar la sana palabra. Y se van a congregar alrededor de hombres pecadores y mujeres pecadoras, movidos por sus propias concupiscencias, que apartarán a la congregación de la verdad. Entonces habrá maestros que enseñarán de acuerdo con su vida pecaminosa y por motivos no sanos, como ser exaltados por los hombres. ¿Sabes que la señal de un mal maestro es el hombre que está buscando los reflectores para así ser notado por su carisma? Y la gente lo sigue. Están enseñando puras barbaridades, pero tienen gente, la gente les sigue, porque se está cumpliendo el dicho de Pablo: en aquellos tiempos se amontonarán maestros, y la gente, teniendo comezón de oír, van a querer escuchar cosas diferentes. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 23: pero ustedes no quieran que les llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Fíjate, los malos maestros buscan los títulos tales como, ahorita los menciono. La Biblia nos enseña nombres que debemos evitar. Si el que está al frente le encanta, es más, te exige: necesito que a mí me llames maestro. Jesús decía: no quieran que la gente les llame maestros. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a llamar al profe? Bueno, le vamos a decir maestro, ¿no? O profe, o profesor, o hermano, o hermana. Pero si tú estás buscando el título, no es que aquí yo soy el maestro y me tienen que decir maestro. Necesito que mi puerta diga el maestro tal. Tener un cuadro que digan el maestro tal. Jesús dice no. O que te llamen padre. Padre. Para la religión oficial aquí en México, esta es una llamada de atención tremenda, frontal. Oye, ¿por qué quieres que te llamen o dejas que te llamen así? Si la Biblia lo prohíbe estrictamente. No quieras que te llamen maestro o padre o apóstol, el apóstol. 13 apóstoles conocemos y todos están en el cielo. Más aún que te llamen Señor o Monseñor o mi Señor. Títulos que los hombres deben evitar, que nosotros los que enseñamos debemos evitar. En lugar de la verdad, estos hombres enseñarán fábulas. Hablando de las fábulas, hermanos, a los griegos les encantaban. ¿Qué son las fábulas? Las fábulas son historietas, historias donde el escritor da vida a animales. La tortuguita, el conejo, la zorra, todos ellos tienen características, les da vida. Y los griegos eran los maestros en las fábulas. Sus dioses de los griegos eran producto de la imaginación. Ahora chequen esto, muchas sectas hoy en día se forman sobre historias ficticias. Tenemos a los mormones, tenemos a los testigos de Jehová, que han a través de un siglo, poco más de un siglo, han adquirido tanta fuerza, pero la gente se ha vuelto a las fábulas. Es fácil enseñar sobre historias falsas que cautivan la imaginación de los creyentes. Y yo te digo algo, hermano, es difícil enseñar sobre la palabra. San Pablo, estaba una vez disertando en el segundo piso y se le durmió Eutico, que estaba ahí, estaba sentadito en la ventana seguramente porque hacía mucho calor, que le gana el sueño porque Pablo disertaba y se le cayó y se le murió. Enseñar la palabra, hermanos, es difícil. Es complicado. El buen maestro soporta aflicciones. A veces el ministerio de la enseñanza no rinde los frutos deseados y el maestro puede llegar a desanimarse. A ver, les pregunto aquí nomás no le digan a su maestro o maestra, ¿lo has notado desanimado a tu maestro? ¿O lo oculta bien? Algo más allá. ¿Has visto llorar a tu maestro o a tu maestra? A mí me ha tocado ver a algunas maestras que literalmente sus alumnos las hacen llorar.
groseros, desobedientes, rebeldes, las retan. Algunos les dan una patada, algunos les escupen. Qué terrible, ¿no? Que venga tu maestra o tu maestro con tu niño y te diga: señora, ahí está su niño. ¿Por qué, maestra? Me escupió, me pateó o me está diciendo groserías. Los maestros sufren aflicciones. Dice Hebreos 5:2, hermanos, esta es una queja de Pablo: porque debiendo ya ser maestros, tengo con ustedes 5 años o 6 años enseñando, debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sano. Esta es la queja, la llamada de atención de un maestro. Algunos de ustedes o algunos de nosotros, me incluyo, deberíamos ya ser maestros en el tema que nos han estado enseñando durante 5, 6, 10 años. Y seguimos ahí pasivos, viendo cómo hacen mal las cosas, cómo la clase es aburrida, cómo no la ilustra, cómo no nos mueve, cómo no nos motiva. Y dice San Pablo: debiendo ustedes ya ser maestros, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Una de las razones, hermanos, por las cuales la iglesia no crece es porque nosotros nos rehusamos a ser maestros. Cierto que la Biblia dice: no queráis muchos de vosotros ser maestros, por el solo hecho de serlo, de tener el título. No, pero Pablo nos anima: lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles, hazla de maestro con la segunda, la tercera, la cuarta generación. La iglesia no crece, hermanos, porque nosotros no tenemos un discípulo. Toda la congregación, el 100%, las 100 personas que nos encontramos ahorita aquí, debería tener 1, 2 o 3 discípulos. ¿A quién le estás enseñando? A ver, yo te pregunto, ¿a quién le estás enseñando? ¿Tienes a tu alumno? No, yo no, es que todavía me falta mucho. ¿Cuántos años tienes en la iglesia? Apenas llevo 5 o 6 o 10. Cada uno de nosotros deberíamos estar enseñando a otro. La obra de la enseñanza del maestro a veces no rinde el fruto deseado. Pablo fue uno de ellos. Tanto tiempo y tengo que volver al principio. El maestro tiene que regresar a enseñar los principios básicos. Cuando le decimos al alumno: búscate Juan 3:16, y no sabe si el Evangelio de Juan está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, tenemos que regresar al principio. A ver, hermano, mire, esto es una Biblia. La Biblia se divide en 2 partes. 2 tercios son el Antiguo Testamento, 1 tercio es el Nuevo Testamento. ¿Okay? Regresar a los principios, y tienes que hacerlo y hacerlo con paciencia. Volver a enseñar a tus alumnos cosas que ya deberían dominar, deberían saber hacer y no las saben. Pues ni modo, otra vez, con toda paciencia y doctrina. Enseña el Evangelio, siempre el Evangelio. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué me has oído hablar, Timoteo? Siempre el Evangelio, Cristo, su vida, su muerte, su sepultura y su resurrección. Ese es el Evangelio y eso es lo que enseñamos. Y el buen obrero, hermanos, cumple con su labor, con su ministerio, sea reconocido o no sea reconocido. Por otra parte, hermanos, en el punto número 3, el maestro es un regalo de parte de Dios. ¿Viste el grupo de hace rato? Yo por ahí hoy escuché un ramillete de abrazos. Creo que la hermana Rosalinda escribió esa frase. Bueno, los maestros aquí son un ramillete de parte de Dios para ti, para la iglesia. Es un regalo que Dios te hace en cada hombre y cada mujer que se pararon aquí al frente. Son un regalo de Dios. No, pues a él le toca enseñar, que él enseñe. Además que nos enseñen y que nos enseñen bien y que no nos duerman.
Y si en la clase nos pueden dar palomitas o qué mejor, ese es un buen maestro. Y somos malagradecidos, somos ingratos. Les decía yo, ¿te has acercado a dar las gracias a tu maestro, a tu maestra, al que cuida a tus niños? El maestro es un regalo de Dios. Efesios 4:10, el que descendió, hablando de Jesucristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo, Jesucristo, constituyó, chéquenle, apóstoles, profetas, a otros evangelistas y en cuarto lugar, a los últimos, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo decíamos hace 8 días, Jesucristo resucitó, venció a Satanás, venció a la muerte, obtuvo el botín, le arrancó a Satanás lo que había Satanás robado al pueblo de Dios y a la iglesia naciente. Y una vez obtenido ese botín, Dios, Jesús, lo reparte a la iglesia y dentro de ese botín van los pastores maestros. Yo estoy convencido también, hermano, de que en la congregación, pese a que no creemos en las pastoras, hay mujeres que pastorean en la congregación. Y hay varios hermanos que son pastores. Hay pastores de jóvenes, pastores de niños, pastores de mujeres, pastoras. No le reconocemos la autoridad porque Pablo dice, no permito que ejerza autoridad sobre el varón. Pero si no fuera por esas mujeres que pastorean, la iglesia no caminaría. La iglesia avanza por el pastoreo de los maestros y de las maestras. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito? Es perfeccionar a los santos para que los santos lleguen a hacer la obra del ministerio. Esto no le gusta a la congregación. De veras que no nos gusta escucharlo. Chécalo. Porque tenemos la idea, y en parte por la cultura mexicana que tenemos de 500 años, de que el que está al frente es el que hace la chamba. Para eso le pagamos, ¿no? Para eso está ahí, o para eso estudió. Para eso se dedica todo el día a la oración o al ayuno. Y la Biblia no enseña eso. Lo has oído varias veces, o a lo mejor es la primera vez que lo escuchas. Pero el trabajo en la iglesia lo hace la congregación, no lo hace el pastor. El pastor y los maestros equipan a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. ¿Sabías eso? Ahora, el maestro y el pastor van al frente poniendo el ejemplo. Edificar la iglesia de Cristo no es algo fácil. El objetivo es seguir construyendo la iglesia de nuestra generación. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Haz de cuenta, hermano, que tenemos un arquitecto, Dios, el que diseñó la iglesia. Pasa los planos al oficial o al maestro, acá abajo, al pastor. Y el pastor a sus oficiales, a su gente le dice, vamos a seguir edificando la iglesia. Este es el proyecto, es el plan. Vamos a edificar este muro y vamos poniendo piedras vivas, almas, edificando el carácter de la congregación de tal manera que se parezcan cada vez más a Cristo. La iglesia, hermanos, está siendo construida día a día por los maestros que Dios nos ha dado. El último punto que quiero ver es este. Vamos a hablar acerca de la autoridad. ¿Sabes que el maestro tiene autoridad? Cuando tú le das el ministerio, cuando le das el puesto, le cedes también la autoridad. Yo te diría esto, hermano. En el aula de clase, tú no eres la autoridad ahí con tus hijos. A mi hijo ni me lo vaya a tocar, ni le vaya, es más, ni me le mire feo. Porque entro a su clase y no es correcto. No es correcto. Si de veras quieres que enseñen a tu hijo, que lo edifiquen, tienes que cederlo a la maestra, al maestro, y maestro, si le tiene que dar, ya no le damos a los chamaquitos, la ley no lo permite. Pero una llamada de atención seria, y luego venga, es que el maestro me miró feo y me regañó, y tú vas y le reclamas al maestro. ¿Dónde está la autoridad que la Biblia le da al maestro? ¿Dónde está?
Tú se la arrebatas, tú se la quitas. Dice Marcos 1:22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué bonito es ver, hermanos, a un maestro, a una maestra que enseña su clase con autoridad. En primer lugar, la conoce, sabe, no está perdiéndose y el alumno corrigiéndole, es que maestro, así no va la historia. A Noé no se lo comió la ballena. Pues es que había agua de por medio, sí, maestra, pero no es así. El que enseña, enseña con autoridad porque conoce la materia que enseña. Se admiraban de Jesús. La autoridad del maestro, hermanos, viene de enseñar la verdad, de conocer la verdad. Y la autoridad del maestro también viene de vivir una vida que concuerda con lo que enseña. Yo veo la fuente de la autoridad, hermanos, en dos vertientes. La que te da la escritura, porque el que enseña la verdad enseña con autoridad. Y la otra, la que te da les he llamado yo, tu capital moral, tu reputación, sí, la reputación. La gente te ha observado durante mucho tiempo y cuando anuncian que te van a poner a ti de maestro, algunos se ríen y dicen, jules, ¿y este me va a enseñar? Si yo sé esto y esto y esto y esto, y sé cómo es, no tiene autoridad para enseñar. Y perdemos la autoridad sencillamente porque no la cuidamos en nuestro diario vivir. ¿Quieres tener autoridad al frente de tu salón de clases? Vive una vida recta, de acuerdo a lo que estás enseñando. Si enseñas acerca de no adulterarás, dice Romanos, ¿tú adulteras? Si dice que no robarás, ¿robas tú? La autoridad viene porque enseñas la palabra y la autoridad viene porque tu vida concuerda con lo que enseñas. Uno de los requisitos para ser pastor, en el caso del pastor, es ser apto para enseñar. Pero interesante, va relacionado con lo que estoy diciendo. Si alguno quiere ser pastor, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hasta ahí todo va muy bien, pero es necesario que, y entre los requisitos que pone va a decir apto para enseñar. Hay gente que se levanta y dice, yo soy el pastor, peor aún, yo soy la pastora, y no saben enseñar. No saben enseñar la palabra, no entretener, sino enseñar. No saben enseñar. Interesante porque esto de apto para enseñar, hermanos, que pareciera ser una habilidad adquirida en la clase, me meto a la normal de maestros y ahí me van a enseñar, no es tanto así. Apto para enseñar, hermanos, una de las primeras leyes en la enseñanza es esta: el maestro enseña con el ejemplo. Si no eres capaz de decir, haz como yo hago, y dices, haz como yo digo, no eres buen maestro, no tienes autoridad. Es más, ni siquiera va a hacer falta que digas, hazle como yo le hago, porque la gente te ha observado. Y cuando te oye enseñar, dice, no, pues sí, así es, pues sí lo he visto siempre, así deben ser las cosas. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, y empiezan los requisitos, irreprensible, el pastor maestro, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y termina diciendo, bueno, continúa, apto para enseñar. Y tú estás pensando ahorita en el pastor y dices, pues sí, hermano, pero usted también se queda corto. ¿Qué hay del pastor, del hermano o del maestro que llega a tener, yo le llamo fallas puntuales? A veces aquí, a veces allá. Lo único que te está diciendo es que tu pastor, tu maestro, tu maestra son seres humanos igual que tú, pero por eso le llamo fallas puntuales. Pero ¿qué pasa cuando la falla del pastor o la falla de tus maestros es una línea continua? Está pecando y así lleva 3 meses. No puede ser pastor, no puede ser maestro. No esperemos nosotros una persona perfecta para ponerla
en la enseñanza, pero debe tener características de irreprensibilidad, si se puede decir. En primer lugar, debe ser irreprensible. Miren, la iglesia se precipita, a veces nosotros nos precipitamos y al hermano de cierto carisma, bueno, no importa, vamos a ponerlo, sabe enseñar y sabe captar la atención y lo ponemos allí. Y pasamos por alto lo que Pablo menciona, irreprensible y los demás requisitos. Y cometemos un error terrible, especialmente, hermanos, a la hora de poner un pastor en el ministerio. A mí me ha tocado interrogar, porque es lo que se acostumbra, para nombrar, para imponer las manos, para nombrar a un hombre al ministerio, para nombrar a un pastor. Tienes que conocer su doctrina y le preguntas y le preguntas y le preguntas y le preguntas. Y es una costumbre. Pero a mí me gusta poner más atención en lo que dice la Biblia. Qué bueno que sepa doctrina, pero vamos a ver ahora la cuestión moral. ¿De dónde va a provenir su autoridad? Irreprensible. ¿Es el hombre que están llamando al pastorado una persona irreprensible? ¿Es marido de una sola mujer? Tenemos en estos meses, literalmente, la controversia de si estamos de acuerdo con el hombre que fue divorciado, siendo ya pastor, y se volvió a casar y está pastoreando. Y dimos las recomendaciones. Es que la Biblia dice que no, un hombre divorciado no debe ejercer el ministerio. Pero al final de cuentas es una recomendación nuestra y la iglesia, bíblicamente la iglesia toma sus decisiones. Y la iglesia acepta, no, hermano, nosotros sí queremos que aunque así sea el hermano, lo queremos como pastor. Y aunque es su privilegio llamar a este hombre al pastorado, pese a que no supo gobernar bien su casa, puesto que se le desbarató, y aunque es el privilegio de la iglesia, es también la responsabilidad. La iglesia dice, no, hermanos, aquí nosotros somos autónomos y nos mandamos y nosotros queremos que este hombre sea nuestro pastor. Está bien, pero ustedes como iglesia son los que van a pagar las consecuencias. Si Dios en su misericordia les da un buen pastor en este hombre, Dios puede hacer lo que quiera, qué bueno. Pero si no es así, ustedes que tomaron la decisión van a pagar las consecuencias. El buen maestro enseña con autoridad, que proviene de la Escritura y que proviene de una vida irreprensible. Concluyamos, hermanos. La enseñanza es un ministerio de mucha importancia en la iglesia. Una iglesia sana se construye día a día a través de la enseñanza. Los maestros han de ser comprometidos con Dios, han de ser pacientes, sanos en la fe, diligentes, humildes, hábiles para enseñar, con autoridad moral y con una vida que procure la santidad. Después de esto yo te diría, ¿te animas a ser maestro? Algunos dicen, hermano, bórreme de la lista porque yo no puedo ser maestro. Dios tenga misericordia de nosotros. Tenemos necesidad de maestros. Dios bendiga a nuestros maestros. Dios ha bendecido a nuestra iglesia con maestros. ¿Saben cuál fue el regalo de los maestros hoy? Les dimos cacahuatitos, creo que una palanqueta. Bueno, los que tienen ahí, algunos ya la están probando, por cierto. Es un regalo simbólico, hermanos, solo simbólico. A veces en pasajes gastan más de lo que costó el regalito de hoy. Pero Dios ha bendecido mucho a nuestra iglesia con nuestros maestros. Amén. Vamos a orar por nuestros maestros, hermanos. Vamos a dar gracias por ellos. ¿Te ha tocado una buena maestra para tus hijos? ¿Por qué no vienes a dar gracias por ellos, por ella? ¿Tienes un buen maestro, una buena maestra? Que no te cueste. Vamos a dar gracias. ¿Por qué no nos arrodillamos algunos de nosotros, o todos, por nuestro maestro, por nuestra maestra? Demos gracias a Dios. Si alguno de ustedes me quieren acompañar aquí al frente, hermanos, bienvenidos.
Seamos agradecidos con nuestra gente. Padre nuestro, damos gracias por nuestros maestros. Señor, a veces vienen enfermos a dar su clase. A veces les costó trabajo juntar para el pasaje. A veces se desvelaron para preparar la clase, las manualidades. Y luego vienen con problemas de su casa, de su matrimonio, de su trabajo. Y muchas veces somos ingratos con ellos, Padre. Te damos gracias por ellos. Te pedimos, Padre, que les bendigas, les regales tus bendiciones en su hogar, en su salud también, Señor, en su economía. Bendice a nuestros maestros, Padre. No permitas que enseñen cosas diferentes a lo que enseña la Biblia. Manténnos sanos en su doctrina. Y permite, Padre, que nosotros podamos mostrar agradecimiento para con ellos y hacerles su labor un poquito más pasadera, placentera. Podamos agradecer toda su labor. Te damos gracias, Padre. Te alabamos a ti, Señor, y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.